Hola a todos. Esta semana la monotonía de noticias relacionada permanentemente con el coronavirus se rompió producto de la decisión del gobierno de por lo menos intentar expropiar la empresa agrícola Vicentín. Vicentín es una empresa que no goza de buena salud, de hecho una pesada deuda la llevó a una convocatoria de acreedores. Y en esa convocatoria de acreedores podría ocurrir que la empresa finalmente tenga que terminar declarándose en quiebra. Ahora, dado que la empresa tiene 6.000 empleados y además hay 2.600 proveedores a los que no se les está pudiendo pagar lo que se les debe, el gobierno decidió que es una buena salida expropiar la empresa, tomar control de la misma y mantener las fuentes de trabajo a la vez que ir honrando las deudas con estos proveedores. Si bien estos argumentos pueden parecer interesantes o hasta bien intencionados, lo cierto es que hay al menos 3 motivos por los cuales no expropiar ni Vicentín ni ninguna otra empresa privada del mercado. El primer motivo es que uno de los pilares fundamentales de la economía capitalista es el respeto y la inviolabilidad de la propiedad privada. Propiedad privada quiere decir que uno es dueño de una cosa y tiene derecho a gestionar esa cosa de la manera que encuentre más conveniente. Vos podés tener un auto y en tu auto decidís qué color tiene, a qué volumen escuchás la música y a qué mecánico vas a llevar el auto para que lo revisen. De la misma forma, el dueño de una empresa puede decidir a quién contratar, qué cosas vender, en qué calidad y a qué precio. Obviamente siempre respetando o siempre que eso esté en línea con la demanda de los consumidores. Este hecho de que hay que servir a los consumidores no viola la libertad de los empresarios, sino que simplemente alinea sus incentivos. Si un empresario quiere generar ganancias, entonces la manera que le será más conveniente para hacerlo es satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Estos empresarios, en el uso de su libertad, también podrían decidir vender una empresa. Los dueños de una empresa pueden decidir venderla y eso implica que el control y la posesión de la misma pasa a manos distintas. Esto es de naturaleza muy distinto que una expropiación, porque en la expropiación lo que pasa es que el gobierno simplemente decide, por causas de interés público, ir y tomar el control de la empresa. Es verdad que se sigue de una expropiación, en general, la indemnización del propietario, del legítimo propietario. Pero eso refleja la naturaleza no voluntaria del intercambio. Cuando un empresario decide vender una empresa, se le paga el precio que de común acuerdo arreglan comprador y vendedor. Mientras que cuando un Estado expropia una empresa, indemniza porque es obvio que no hubo un acuerdo de partes. Y el problema con la expropiación es la señal que esta violación de la propiedad privada le lleva o le manda a los demás inversores que potencialmente estarían interesados en invertir en el país. El potencial inversor pensará, si violan la propiedad privada de Vicentín o de otra empresa del mercado argentino, ¿por qué no van a violar la mía? ¿Por qué van a respetar la mía? Obviamente la consecuencia de esto es un menor incentivo a la inversión, lo que genera menor crecimiento económico y menor caída de la pobreza o incluso su aumento. Un segundo motivo para no expropiar empresas es la socialización de pérdidas. Es muy importante y es un gran pilar, otro pilar de la economía capitalista, el hecho de que existan pérdidas empresariales. Las pérdidas empresariales son muy importantes porque son la señal de que aquello que se está produciendo no debe producirse más. Si una empresa genera pérdidas a nivel agregado en lo que produce, eso quiere decir que la sociedad estaría mejor si esa empresa entra en quiebra. Parece raro, pero esto tiene que ver con que toda empresa que está produciendo algo está usando recursos valiosos para la sociedad. Es decir, está utilizando recursos como mano de obra, maquinaria o capitales financieros que podrían estar dedicándose a miles infinitos de otros usos que la sociedad también demanda. En ese sentido, si un empresario está produciendo a pérdida, quiere decir que utiliza cosas valoradas por la sociedad para generar cosas que la sociedad no valora. Es decir, está dilapidando recursos, por tanto, si cierra, estaría liberando esos recursos para que otros usos adicionales que se le pueden dar sean efectivamente empleados.
Esto es saludable y es razonable que pase en una próspera economía capitalista. Sin embargo, el gobierno puede intervenir este proceso socializando pérdidas, es decir, evitando que sea el empresario el que soporte la pérdida empresarial y trasladándole ese quebranto a todos los contribuyentes. Hay dos formas, por lo menos, en las que esto puede ocurrir. La primera es que un banco público, es decir, un banco del Estado, no sujeto a las leyes del mercado, le otorgue un crédito a la empresa. ¿Por qué esto sería socializar las pérdidas? Porque en el eventual caso de que el banco público tenga pérdidas, eso no va a implicar que deje de operar, porque siempre sabemos que el Estado, a través de los contribuyentes, le va a solventar la pérdida al banco público. Por tanto, transferimos indirectamente la pérdida de la empresa a la que se le dio el crédito al contribuyente a través del banco estatal. Obviamente, una segunda forma, más grotesca, más evidente, es la expropiación. Si el gobierno se hace cargo de una empresa que tiene deudas y que está al borde de la quiebra, lo que estará haciendo es estatizando esa deuda privada y obviamente aumentará su propia deuda con la suma de esta nueva deuda privada. Es decir, directamente le está transfiriendo el pago de esa deuda a todos los contribuyentes y, por tanto, socializándola. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Por qué? Porque la socialización de pérdidas no solamente inhibe el mecanismo del mercado que alinea los incentivos de quienes producen con las demandas de quienes consumen, sino que además puede derivar en una crisis económica. Durante la década del 80, el llamado Estado productor, es decir, toda la parafernalia de subsidios que el gobierno le entregaba a las empresas privadas, ascendía a 6,6 puntos del PBI. Según los economistas e historiadores económicos Lucas Liach y Pablo Gerchunov, si a eso se le sumaba el déficit de las empresas estatales, que era de 3,4 puntos del PBI, entonces el déficit fiscal, que rondaba el 7% del PBI, se podría haber transformado en un superávit fiscal de 3%, eliminando todo subsidio a la producción privada y eliminando el déficit de las empresas estatales. Sobra decir, o creo que no es necesario decir, que la década del 80 terminó, producto de ese déficit fiscal, con una de las crisis inflacionarias más graves de la historia argentina. Es decir, y para ir cerrando, expropiar empresas es una pésima idea. Viola la propiedad privada, viola el mecanismo de las pérdidas socializándolas y además puede generar o puede agravar una crisis macroeconómica que, en nuestro caso particular, agravará las crisis que ya por sí mismo había generado el coronavirus y la cuarentena impuesta por el gobierno. Un saludo y nos vemos la próxima.